Hola, bienvenidos a la clase de Administración Financiera 1. Es un gusto tenerlos presentes aquí en la plataforma virtual. Eh, la vez pasada, estuvimos viendo lo que es capital de trabajo, concepto, importancia, cuál era su aplicación. Se le dejó fue un video. No sé si alguno de ustedes lo vio. Vamos a preguntar un poco, Christopher, ¿qué pudo entender acerca de capital de trabajo? ¿Se encuentra Christopher? Vamos a ver, Digna, Grisela, Evelyn, Reina de la Paz. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Dígame, ¿qué pudo ver acerca de las diapositivas o lo que son el video? En el video aparecía de que habían dos tipos de capital de trabajo, Ujú. el cual era el capital de trabajo bruto y el capital de trabajo neto. Exacto, Ajá, y el término de la capital de trabajo, usted decía, según lo que entendí, era que era la diferencia entre los activos corrientes y los pasivos corrientes de una empresa. exacto. ¿Qué más decía? Creo que usted mencionó en la parte de la presentación, permí decía algo sobre que el capital de trabajo eh, neto era el dinero entre los activos corrientes, y usted daba una fórmula, creo. Sí, había una fórmula. Ajá, que la fórmula era que el capital de trabajo era igual a activos corrientes menos los pasivos corrientes. Ajá. ¿Qué más decía más adelante? También decía algo sobre, hablaba sobre los capitales, hablaba sobre el capital desde el punto de vista administrativo, hablaba la definición del capital bruto, como le decía, y Sí. la importancia de la administración de la capital de trabajo. Gracias. Gracias por el aporte. Vamos a ver, Carlos. Está trabajando, dice Carlos. Ok, Carlos. Vaya, vamos a hablar un poquito. Capital de trabajo es aquel recurso, ¿verdad? Financiero o dinero disponible que usted tiene para las inversiones, ya sea a corto, mediano o largo plazo, ¿verdad? Y hablamos de una política. Y esta política los ayuda para saber cuánto es lo que vamos a invertir y si hablábamos de una fórmula para saber de las políticas de alto riesgo, de riesgo medio o riesgo bajo, ¿verdad? Y hablábamos también lo que son cuando hay mayor liquidez y menos rentabilidad o mayor liquidez y menos rentabilidad, ¿verdad?
hablábamos cómo funcionaban y esto los ayuda a poder determinar el análisis financiero establecido ya propiamente en cada una de las empresas, ¿verdad? Hablábamos también de los recursos propios, cómo iba a poder invertir. No entro un poquito, vamos a entrar un poquito para que lo puedan ver y la parte principal que pueden ver y vemos en los enfoques o en el análisis, existe un límite austera que sabemos resumir en categorías. Políticas alternativas, usted tiene para la liquidez una política A, política B y política C. Esto es establecido según esta gráfica, ¿verdad? Y poníamos el ejemplo, entre mayor sea la producción que nosotros tenemos, vamos a utilizar la política C, que la política C lo que les está diciendo es que es un índice de bajo riesgo, ¿verdad? Cuando sea menor de 100, un ejemplo, y hablábamos que estos tres tenían valores, un ejemplo, ¿verdad? De 60, 65 y 70. Cuando hablábamos de 70,000, íbamos a caer en la política C, que es de bajo riesgo, ¿verdad? Entre mayor producción tenga, mayor de 50,000, pues el beneficio es tener menos riesgo según la política. Cuando hablábamos de 65, hablábamos de un riesgo medio y era la política B que estamos implementando. Y cuando hablábamos de 60,000, era una política A y tenemos un índice de alto riesgo. ¿Por qué es el riesgo de los niveles de activos? Y lo habíamos hablado en esta gráfica, que el capital de trabajo respecto a liquidez sigue, que cuando la liquidez en la política A vamos a tener un índice alto, política B un índice medio y política C un índice bajo, ¿verdad? Entonces usted se tiene que recordar de esta fórmula para hacer los análisis. Más adelante, cuando entremos a números, va usted a poder evaluar el análisis financiero dependiendo de la política que usted utilice. Hablábamos de la ecuación de rendimiento de inversión y hablamos del RSI, que es el rendimiento sobre la inversión, ¿verdad? La recuperación que vamos a tener y teníamos la fórmula que sería ganancias netas sobre activos totales. Para poder desglosarlo en forma general, decíamos que los activos totales sería efectivo más cuenta por cobrar más inventario más activos fijos. La sumatoria de todo esto lo daría un número y eso se lo dividiríamos a la ganancia neta. Y eso lo daría como el rendimiento de la inversión, cuándo es que lo vamos a recuperar. Entonces, hablábamos también acerca de las clases de política y mirábamos este índice y decíamos que la política, cuando digamos es alta, la política dentro de la liquidez, tal vez ese esquema, ustedes ven liquidez, cuando la es alto, va a ser la política A. Cuando sea de rentabilidad va a ser política C. O sea, si nosotros comparamos liquidez con rentabilidad, si usted está apostando a la liquidez, va a utilizar la política A. Si usted está apostando a la rentabilidad, va a buscar política C. ¿Y cómo podemos ver esto? Y lo vamos a llevar un poquito este esquema, ¿verdad? Y lo podemos ver en la diapositiva. Y cuando la política A en riesgo sería la política C. Lo vamos a la gráfica
Y podemos ver, si usted quiere liquidez, va a utilizar la política A. Si usted quiere rentabilidad, va a buscar la política B. O sea, quiere decir que los 70,000 me va a dar más rendimiento, más producción, más venta. Pero si yo quiero más efectivo, voy a utilizar la política A, pero ya se sabe que va a tener un índice de riesgo alto, ¿verdad? Ese es según el primer esquema. El segundo esquema me dice, si quiero intermedios, todas las opciones tendrían que ser política B. Pero si quiero un bajo, digamos, índice dentro de las expectativas, vamos a tomar al contrario. Como al contrario, cuando hablamos de liquidez, si quiero un nivel bajo de liquidez, voy a tomar la política C. Si quiero un nivel bajo. Si quiero un nivel bajo de rentabilidad, voy a utilizar política A. Entonces quiere decirme que la liquidez, cuando sea mayor, va a ser la rentabilidad menor. Cuando la liquidez sea menor, la rentabilidad va a ser mayor. Y así también fluye lo que es el nivel de riesgo según la rentabilidad. Si hablamos que nosotros queremos una rentabilidad baja, entonces el riesgo va a ser bajo. Y usted lo puede ver en el esquema, ¿verdad? Y lo puede ver según la tendencia en este cuadro. Ahora bien, eso es lo que podríamos hablar de cómo íbamos a participar o cómo íbamos a influenciar según los activos o la tasa de retorno de inversión y qué es lo que se podía dar en este, ¿verdad? Hablábamos también los aspectos que hablaban las compañeras. Ahora bien, no sé, de los 6 participantes, no sé si hay alguna pregunta. Jorge Iglesias, Hernández, no sé si hay alguna pregunta de la clase pasada. Tengo una consulta, licenciado. Vaya, díganme. Con lo que estaba explicando usted de la rentabilidad y liquidez, ¿es más como la inversión a la producción? ¿No? Exacto. Es prácticamente invertir a la producción, sacar ese dinero y entre más dinero saque usted, menos líquido es y usted está produciendo más. No sé si comprende. Está produciendo más, pero es menos líquido. Pero esa producción le da más rentabilidad. No sé si comprende. Sí, 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 Comprende esa relación, ¿verdad? No sé si los demás comprenden. Vamos a ver, los demás. Eh, Vamos a ver, Christopher o Carlos Eduardo, ¿comprenden cómo funcionan las políticas? sí, Aquí en mi ya vamos. caso, Hola, perdón. sí, Ok, en tu caso sí. ¿Y los demás? Pregunten. Vamos a ver, Reina de la Paz. Sí, licenciado, ¿se entendió? Ok, va. Entonces, teniendo claro las clases de políticas, cómo funcionan, ahorita pues se está explicando lo que es el capital de trabajo, cómo es según la inversión, porque más adelante esto lo vamos a utilizar para analizar lo que son las fórmulas, ¿verdad? Y vamos a ver la clase de hoy y vamos a ver lo que es el tema decisiones sobre activos y pasivos corrientes. Vamos a entrar al tema.
y vemos que decisiones sobre activos y pasivos corrientes. Ya tenemos ahí las diapositivas y vamos a hablar de clasificación de capital de trabajo. Después de conocer qué es capital de trabajo, vamos a tomar decisiones de ese capital de trabajo, ¿verdad? Antes de tener en cuenta la manera financiera de capital de trabajo, es necesario desviarnos un poco y clasificar ese capital de trabajo. Hablábamos de activos corrientes y esto se tiene que clasificar con componerse en efectivo, valores comerciales, cuentas por cobrar, inventarios. Todo estas cuentas van a ir dentro de lo que son los activos corrientes. Ahora bien, también hablamos del tiempo, que sea el capital de trabajo permanente o temporal. ¿Cuánto tiempo lo vamos a utilizar o qué es lo que vamos a requerir para dicha inversión, ¿verdad? Hablamos también de que el capital de trabajo permanente es la cantidad de activos corrientes requeridos en satisfacer las necesidades mínimas a largo plazo. O sea, vamos a satisfacer una necesidad que tiene la empresa y que ésta pues los tiene que ayudar a poder direccionar, digamos, aquel efectivo y que lo podamos invertir dentro de nuestras operaciones generadoras. Aunque los componentes de capital de trabajo se explican por sí mismos, la clasificación del tiempo requiere una explicación. Hablamos de que el capital de trabajo permanente de una empresa son la cantidad de activos corrientes requeridos en satisfacer necesidades mínimas y que esto se llama capital de trabajo básico. O sea, dentro de esto, pues va a tener una necesidad mínima la empresa, una máxima, ¿verdad? Un requerimiento acerca del trabajo que se tiene que realizar. El capital también de trabajo temporal, por otro lado, es la inversión de activos corrientes, que se varía en requerimiento a la temporada, ¿verdad? Según las proyecciones. Quiere decir que todo esto está encaminado a poder desarrollar lo que son el sistema de inversiones dentro de las operaciones generadas dentro de la empresa, ¿verdad? Y hablamos un poco acerca de Robert Kiyosaki y vamos a ver a alguien que me lo lea y me lo interprete. Vamos a ver, un voluntario. Yo digo, Vaya, dígame. es mejor trabajar unos años tratando de crear un activo que estar toda la vida creándolo para otro. Robert Kiyosaki. ¿Qué es lo que le quiere decir? Vamos a ver. ¿Cuál es la expectativa? Bueno, según yo lo entiendo, es como que en vez de estar, digamos, como creándole de activo a otras personas, como digamos, trabajando para una persona, sino que nosotros seamos nuestros como propios jefes y creamos nuestro propio activo. Ujú. Ok. ¿Qué más podríamos decir? Vamos a ver otra persona. Vamos a ver, María Evelyn, díganos, ¿qué más podemos decir de ese refrán? ¿Se encuentra María? Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Lo que yo interpreto es, como dice el compañero, que es mejor trabajar para nosotros mismos en vez de trabajar para alguien más. Ah, pero ¿cómo podríamos hacer eso? Trabajar para nosotros mismos. ¿En qué es lo que vamos a construir?
¿Qué es lo que vamos a construir? ¿Cuál es la base que nosotros podemos tener? Allí es donde se basa el análisis, ¿verdad? Aquí estamos como analizando un refrán y dentro de lo que es la administración financiera es analizar textos, datos, números, razones, criterios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que trabajar? Ok, les voy a dar, Creo que sería digo, como invertir nuestro tiempo en crear nuestro propio negocio en vez de trabajar para otras personas, ya que si ujú, nosotros tenemos una meta de crearnos nuestro propio proyecto, de crear una idea de negocio y tener un negocio propio, no vamos a trabajar para otras personas, sino que aunque las tardemos mucho, ¿verdad? Vamos a llegar a esa meta de tener nuestro propio negocio y ser nuestros propios jefes. ok, vaya. Primeramente, lo dice el gran pensador Roberto Kiyosaki, que es una de las personas de mentes millonarias, donde los expresa que primero tenemos que trabajar el activo. Uno de los activos principales que nosotros podemos tener es nuestra mente, y eso es seguro. Primero, desculturizarnos o crear esa cultura, digamos, desculturizar y crear una nueva cultura, donde usted va a trabajar un tiempo corto para aprender procesos, después para poderlos aplicar a su medio. O sea, imagínense una persona que está en una gran empresa, está en Apple o está en alguna empresa financiera, digamos, pero viene él y dice, no, es que esto no me va a ayudar a crecer, sino que para crecer más rápido tengo que hacer mi negocio. Entonces, ¿qué es lo que amerita? Aprender el oficio y después aplicarlo. Hay muchos que han sido, digamos, personas humildes y se han desarrollado, digamos, primero en el campo, cuando ya tienen experiencia, ponen sus negocios. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este millonario? Donde nosotros primero tenemos que aprender cómo hacer ese activo, cómo participar y después ponerlo a la práctica, porque hay muchos que dicen y tienen su ambición donde dicen, yo lo puedo crear desde un inicio, pero imagínense ustedes jóvenes, tal vez no hay recursos para poder realizarlo, tal vez no hay la experiencia suficiente o tal vez no hay los medios o no hay personas que le puedan ayudar. Entonces, usted viene y va construyendo, digamos, todas las partes involucradas. Uno de ellos es la parte económica, otras son las personas que los rodean, ¿verdad? Que estén enfocadas con la misma finalidad para que los ayuden a construir. Otra, formar una meta, ¿verdad? Un propósito. Porque si usted tal vez tiene su trabajo fijo y tiene su trabajo eventual, cuando usted ya, su trabajo eventual, que es el propio, logre desarrollarlo, deja su trabajo fijo y ya se dedica a lo propio. Entonces, no puede iniciar usted desde cero. Eso sí lo tiene que entender, porque no puede decir, bueno, acabo de salir y voy a poner mi negocio. Ajá, ¿y los recursos cómo va a ser? Tiene que tener un capital inicial. Usted no va a buscar lo que es una empresa financiera o un banco, adquirir un crédito del capital inicial que usted tuviera que haber invertido. Porque si no, cuando ya la deuda supere, usted se va a meter en líos y después no va a poder pagar lo que son las inversiones, ¿verdad? Que ha realizado dentro de la empresa. Entonces, lo más adecuado es ir creciendo constantemente en el momento. Hay muchos, digamos, jóvenes que lo que hacen es que se ponen a vender en línea poco a poco, ya después ponen su empresa,
se ponen a vender en un local y así sucesivamente. De ahí ponen personal y ya cuando ven que el negocio le está rentabilizando mejor y le ven más atractivo, ya dejan su empleo fijo y ya se quedan a trabajar en lo propio. Entonces, ¿qué es lo que le quiere decir? No toda la vida va a estar creando para otro. O sea, no toda la vida va a estar en ese empleo fijo. Va a haber un tiempo que usted tiene que pensar en un futuro donde usted va a decir, esto es mío y esto es lo que quiero lograr. Eso es lo que lo quiere decir el autor según los enfoques, ¿verdad? Y para crear activos usted sabe que tiene que tomar su riesgo. Vamos a seguir con lo que son las decisiones de activos y pasivos corrientes y hablamos de la figura, la necesidad de una empresa de capital de trabajo en tiempo de naturaleza permanente de necesidades. Hablamos de un tiempo. ¿Cuánto es el tiempo razonable para poder aplicarlo? ¿Cuá- ¿Cuánto es la cantidad de dinero que nosotros vamos a invertir? Y si usted se fija, entre mayor cantidad de dinero usted vaya a invertir, el activo, cuando hablamos de activos corrientes permanentes o temporales, definamos eso también. ¿Qué serían para ustedes los activos permanentes y activos temporales? Vamos a ver. Acuérdense que dentro de la contabilidad, dependiendo del autor, así lo enfoca. ¿Quiénes serían los activos corrientes en el caso de la contabilidad y cuáles son los activos permanentes? Vamos a ver aquí en el chat. Los permanentes pueden ser los terrenos. Ok, todos los activos y ese es el enfoque. Los permanentes son los terrenos, edificios y todo lo que le pueda ser fijo para generador de ingresos, ¿verdad? Y los temporales son aquellos como los activos, los inventarios, cuentas por cobrar y todo eso. Entonces, supongo que podría ser activos no corrientes. Así es, son los activos no corrientes. Cuando nosotros hablamos que la cantidad de dinero lo vamos a invertir, si usted se fija en la gráfica, si invertimos en activos temporales, hay una curva, ¿verdad? Según la cantidad que nosotros invirtamos, así va a ser la variación que va a tener en la parte temporal. En veces va a tener bastante dinero, en veces poco dinero y así va a ser la fluctuación según el tiempo, según la inversión que usted haga. Pero en los activos corrientes permanentes, usted va a invertir una cantidad y se va a mantener en el tiempo. Si usted se fija, y obtiene un préstamo, usted tiene lo que es durante el tiempo una cuota. Igual en los activos permanentes, usted siempre tiene que mantenerlos durante el tiempo, ¿verdad? Ok, hablamos de capital de trabajo permanente, es similar a los activos fijos de una empresa. Dos aspectos importantes. Primero, la inversión de dinero a largo plazo. O sea, usted tiene que enfocarse y decir, bueno, yo voy a invertir este dinero, yo voy a hacer esta inversión a largo plazo y quiero obtener recursos financieros. Vamos a tratar de segundo que una empresa en crecimiento en nivel de capital de trabajo permanente es necesario aumentar el tiempo, de una manera que los activos fijos de una empresa deberán incrementarse con el tiempo. O sea, el propósito es que entre más crezca la empresa, más activos tengamos, para que esto los ayude a amortizar lo que es un impacto financiero. Sin embargo, el capital de trabajo permanente es diferente a los activos fijos. Como aspecto importante, cambia constantemente.
constantemente cambia ese capital de activos fijos porque hay el famoso plusvalía, ¿verdad? Donde tiene valores lo que son los bienes, ¿verdad? Y que los pueden ayudar a poder generar ese beneficio. Ejemplo, tome una lata de pintura roja y pinte algunos activos fijos, como planta, lo que es equipo, y que al regresar luego de un mes, estos mismos activos estarán allí y todavía serán rojos. Ahora pinte de verde el efectivo y las cuentas por cobrar y el inventario. Si regresa después de un mes, tal vez todavía encuentre algunos artículos verdes, pero muchos de ellos sí, no que la mayoría han sido reemplazados por artículos nuevos sin pintar. Entonces quiere decir que aquel inventario, aquel producto durante el tiempo va a cambiar. O sea, ya no va a ser los mismos artículos, ya no va a tener la misma representación. No es lo mismo como los activos permanentes, ¿verdad? Hablamos también, por lo tanto, de un capital de trabajo permanente. No consiste en activos corrientes eh, específicos en el lugar del tiempo, sino que en el nivel que permanecerá la inversión de activos corrientes. Imagínese usted en esa evaluación o la decisión que tome de los activos, que si usted invierte su dinero en activo corriente o en activo no corriente, ¿verdad? Usted tiene que saber cuántos son los elementos y cuánto es la rotación que va a tener, ¿verdad? De estos elementos en forma individual. Y ponemos un ejemplo, si usted va a comprar lapiceros, ¿cuál le funcionaría más para la rotación? Un ejemplo es el BIC. ¿Cuál le rotaría menos? Un ejemplo es el Parker, ¿verdad? Y dependiendo cuál sea la inversión que usted haga en sus inventarios. Visto de otra manera, el capital de trabajo permanente es similar al nivel de agua que usted encuentra en la bahía de marea baja. ¿Qué es lo que quiere decir? Que cuando hablamos de capital de trabajo y el nivel de agua, cuando lo ve baja, entonces usted está requiriendo, digamos que necesita una inversión, necesita más activos para poder ejecutar sus procesos dentro de la empresa. Permítame un momento.
Prosiguiendo, por lo tanto, el capital de trabajo permanente no consiste en activos corrientes y es específico en el lugar en el tiempo o este nivel permanente de la inversión de activos corrientes, cuyos elementos individuales es la rotación constante. ¿Qué es lo que me quiere decir? Que cada vez nosotros vamos a rotar lo que son los inventarios, ¿verdad? O los activos corrientes para que el capital de trabajo fluya. Hablamos también de un capital permanente, de un capital de trabajo temporal que consiste en activos corrientes constantes de cambio o forma. Sin embargo, puesto a esta necesidad en proporción total de activos corrientes de una empresa, es estacional y considera el financiamiento a nivel de activos corrientes como una fuente cuya naturaleza de la misma es estacional o temporal. Dirigiremos la atención en el problema de financiar activos corrientes. Usted puede analizar y puede decir, bueno, voy a financiar activos corrientes a través de los proveedores, voy a tener un beneficio, pero también voy a tener una obligación, ¿verdad? Voy a tener que pagar intereses por aquellos recursos y que esto me va a ayudar a tener lo que yo necesito. Ahora bien, no es lo mismo tener un capital de trabajo para poder hacer esa inversión y poder tener una rentabilidad mayor o un beneficio mayor, ¿verdad? Entonces, allí va a considerar usted si quiere financiar los activos dentro de la empresa, ¿verdad? Los activos corrientes. Igual el capital de trabajo permanente temporal consiste en los activos corrientes constantes de cambio de forma. Sin embargo, el puesto en la necesidad de la proporción total de activos de una empresa es estacional. Vamos a hablar acerca del financiamiento de activos corrientes o la mezcla a corto o a largo plazo. Vamos a hablar de esa mezcla, ¿verdad? Que se encuentra en el financiamiento del pasivo y que va a inyectar los activos corrientes o la mezcla entre ambos y va a inyectar también la parte, digamos, de activos no corrientes. Y de esta manera se financian los activos de la compañía. Incluye una compensación de riesgo y rentabilidad. Usted antes de tomar una decisión, una inversión, usted tiene que analizar cuánto es el índice de riesgo que va a tener, la rentabilidad que va a tener, si va a ser rentable hacer esa inversión o no, si le va a ayudar, si tiene forma, esa política, ¿verdad? Establecida con respecto a los pagos de compras, mano de obra, impuestos o otros gastos. Usted va a analizar si en realidad le conviene realizar todo esto, ¿verdad? Y que esta política respecto al pago, ¿verdad? Si va a pagar antes del tiempo establecido y que le pueden dar el beneficio a pronto pago, ¿verdad? Pagar aquella mano de obra o aquel recurso de aquel trabajador o los impuestos o gastos que se tengan. Así, las cantidades que se encuentran por pagar acumuladas, incluyendo pasivos corrientes, no son variables de decisiones activas. Estos pasivos corrientes se ven con el financiamiento extemporáneo. Financia parte de los activos corrientes de una empresa. Tienen que fluctuar en un programa de producción. O sea, cuando usted va a financiar y va a obtener ese beneficio, también tiene que verlo reflejado en la producción. No va a financiar y usted no va a tener un reflejo allá en sus ventas, ¿verdad? Aquí el beneficio que va a tener, aquel beneficio que va a tener en sus ventas, ¿verdad?
Y en el caso de los impuestos acumulados o ganancias, usted va a saber cuánto es la deuda que usted va a adquirir, ¿verdad? Aquella obligación que va a tener. Cuando crece la inversión, especialmente en activos corrientes, las cuentas por pagar o los acumulados también tienden a crecer, en parte para financiar la acumulación de activos. Entonces, cuando usted invierte y hace en los activos corrientes, tiene que ver el movimiento que tienen las cuentas por cobrar o la acumulación de crecer en ese financiamiento, si le va a ayudar con esa liquidez a pagar la obligación. Nuestra preocupación de una manera de manejar activos no apoyados en el financiamiento extemporáneo. Este requerimiento de financiamiento residual pertenece a la red de inversiones de activos después de deducir el financiamiento espontáneo. Cuando usted adquiere un beneficio, digamos, de un banco y va a lograr tener utilidades, ¿verdad? Y va a tener su beneficio, pero también va a tener su obligación. Nunca lo que usted obtenga, digamos, de financiamiento a largo plazo, lo va a implementar a los activos a corto plazo, sino tiene que ser de la misma medida. O sea, si usted va a adquirir un préstamo a corto plazo, va a cubrir lo que es, o sea, un pasivo a largo plazo va a cubrir una obligación a corto plazo, ¿verdad? Un activo a corto plazo. Si es un crédito a largo plazo, va a cubrir un activo permanente o activo no corriente, ¿verdad? Entonces, esto es lo que usted tiene que hacer y analizar. No querer salir del problema, pero después le acarrea mayor obligación. Entonces, usted tiene que ser medible, alcanzable, tiene que saber cuánto es lo que quiere lograr y cuánto es lo que quiere adquirir, ¿verdad? Ahora bien, financiamiento extemporáneo, crédito comercial, otros pagaderos o devengados que surgen de una manera espontánea de operaciones cotidianas de la empresa. O sea, el crédito comercial o pagaderos es aquel crédito que los ayuda a hacer todos los movimientos comerciales y que podemos lograr entre empresas salir adelante, ¿verdad? Un enfoque o cobertura de riesgo hacer coincidir ese vencimiento. Si la empresa opta de un enfoque de cobertura contra riesgo, es de coincidir con ese vencimiento, ¿verdad? Ese financiamiento de activos compensados o instrumentos financieros. Es saber elegir qué instrumento financiero va a utilizar. Y lo mismo también con el vencimiento de este financiamiento, ¿verdad? Las variaciones a corto plazo estacionales de activos corrientes serían financiadas, de una deuda a corto plazo. Entonces, el financiamiento que usted tiene que dar rendimiento a los accionistas a final de año. O sea, siempre tiene que buscar una manera cómo financiar su obligación, cómo buscar una medida de poder invertir ese capital, ¿verdad? Pero también darle rendimiento a lo que son los empresarios o accionistas. Hablamos de si son los requerimientos de fondos totales de una manera que inicia de una fluctuación a corto plazo o superior financiada de la deuda a largo plazo. Entonces, vemos esos fondos totales, ¿verdad? Aquel efectivo que nosotros tenemos y vemos que a corto plazo estamos mostrando superior esa obligación y sería una deuda a corto plazo que los ayudaría a salir adelante en respecto a la liquidez.
En razonamiento, detrás de esto, la deuda a largo plazo, a financiar la necesidad a corto plazo, la empresa pagará intereses de uso de fondos en momentos que no se necesitan. O sea, imagínense que usted viene y obtiene un crédito a largo plazo para cubrir el corto, entonces a usted le ocurriría pagar intereses que no son, digamos, necesarios haberlos pagado, porque usted puede cubrirlo con lo que son sus proveedores. Ahora bien, es evidente que el financiamiento se emplea en un periodo estacionales de calma. O sea, cuando usted tenga crisis financiera, mejor espérese un momento, tome decisiones con calma y busque asesoría, ¿verdad? Que le pueda ayudar para obtener ese financiamiento. Un enfoque de financiamiento consiste en la cobertura contra riesgo. Usted va a buscar una cobertura contra el riesgo que usted tiene. También un enfoque de cobertura contra riesgo, hacer coincidir el vencimiento, ¿verdad? O financiamiento de pagos a largo plazo. O sea, cuando usted tenga un beneficio de un préstamo a largo plazo, tiene que enfocarse bastante en el vencimiento que usted va a tener de ese préstamo, esa obligación que va a tener, esa necesidad de activos, demostrar esa obligación. Además, al entrar en un periodo de necesidad estacional, solicita un préstamo a corto plazo, saldando el préstamo de efectivo, liberando la reducción reciente de financiamiento de activos temporales. O sea, veamos ese tiempo, ¿verdad? Esa necesidad de ese saldo de ese préstamo, ese efectivo que los ayude a reducir el financiamiento de activos temporales, ¿verdad? O sea, imagínense que usted tenga un préstamo y está liberado, usted va a sentir esa carga que lo ha logrado, ¿verdad? Nunca es malo endeudarse. El problema es no administrar bien los fondos de esa inversión. El enfoque de cobertura contra riesgo ha de coincidir en el vencimiento. El método de financiamiento donde cada activo se compensa con un instrumento financiero, aproximadamente en el mismo plazo del vencimiento. Vamos a ver esa forma y vamos a ver menos cantidad de financiamiento extemporánea en los pagarés acumulados y además el financiamiento extemporáneo en pagarés y acumulados. Vemos la cantidad de dinero a invertir, el tiempo que vamos a tener. Vemos la figura del lado izquierdo. Me habla acerca de los activos fijos y los activos corrientes. Si se fijan, tenemos dos tipos de financiamiento. Uno de los activos corrientes con menos cantidad de financiamiento y lo que es el financiamiento a corto plazo, y hablamos de aquella deuda financiera que es extemporánea. Y si se fija, la fluctuación que tenemos sobre los activos corrientes es bastante variable y está sobre encima de los activos fijos o financiamientos a largo plazo. Por eso le decía, cuando usted vaya a evaluar lo que son las clases de financiamiento que va a realizar, usted tiene que comparar lo que son sus activos corrientes contra pasivos corrientes y también los activos no corrientes contra los pasivos no corrientes. O sea, así como usted evalúa, usted tiene que tomar ese dinero y ponerlo dentro de esa inversión, porque así le va a funcionar. Si no, y usted obtiene un préstamo a largo plazo y viene y financia el corto,
lo que va a pasar es que usted va a pagar un interés que no es el correspondiente, porque cuando usted ya venga a recuperar esa inversión, ya ha pagado los intereses de esa inversión, ¿verdad? Habiéndolos evitado por medio de la proveeduría de los proveedores, ¿verdad? Ahora bien, el ejemplo es la expansión estacional del inventario. Y hablamos de las cuentas por cobrar y vemos dentro de los activos corrientes, ¿verdad? Hablamos de un inventario de cuentas por cobrar y la venta estacional. Cuando hablamos de esa Navidad, ¿verdad? Que a la mayoría, pues, es la época que le gusta, ¿verdad? Y tiene sus estrenos, ¿verdad? Entonces, usted busca tener mayor beneficio, mayores ingresos y que le traiga una mejor rentabilidad, ¿verdad? Conforme el inventario se reduce por las ventas o cuentas por cobrar que se acumulan. Según esto, la acumulación puede darse o puede formarse según cómo usted lo haya clasificado, ¿verdad? El efectivo es necesario para pagar el préstamo y el cobro de estas cuentas. Siempre usted tiene que tener efectivo para poder pagar las obligaciones al corto plazo. Y usted, la política que tenga de cuentas por cobrar tiene que ser en menor tiempo que las cuentas por pagar. Todo esto ocurre dentro de cuántos meses, de una manera de financiamiento y que emplea en cuanto lo necesite. O sea, usted siempre tiene que medir el tiempo, tiene que saber cuánto tiempo va a ser la medición y tiene que saber en cuánto tiempo va a obtener ese efectivo, ¿verdad? Esa recuperación de esa inversión para volverlo a reinvertir o volverlo a utilizar. Este préstamo es para apoyar una necesidad estacional en el principio de autoliquidación. Quiere decir que hay un préstamo a un proveedor de toda la mercadería que lo vamos a pagar a los 3 meses, pero eso es en el caso de temporada, ¿verdad? En aquel beneficio que le da el mayorista de poder vender sus productos en temporada. De hecho, acabamos de escribir el préstamo bancario ideal, ¿verdad? En el corto plazo que se paga solo. Hay muchas inversiones que se pagan solas, ¿verdad? Según la obligación, según lo establecido, según la política que se emplea, se puede utilizar el pago continuo, ¿verdad? Pero hay otras que se tienen que analizar y se tiene que efectuar lo que es el buen manejo de la administración de dinero y tener la liquidez suficiente para pagar la obligación. Financiamiento a corto plazo versus financiamiento a largo plazo. Aquí entrando a los pasivos, ¿verdad? Y aunque la correspondencia exacta del programa de flujo de efectivos netos son las empresas o programas de pago de deuda, ¿verdad? Aquellos programas donde los dice cuándo es que vamos a pagar y lo lleva como un cuadro bien específico qué es lo que nosotros necesitamos. Dentro del vencimiento de las deudas o las obligaciones entre los riesgos y la rentabilidad, ¿verdad? ¿Cuánto es el riesgo que podemos tener? ¿Cuánto es la rentabilidad que podemos obtener, verdad? Y que esto lo traiga ese beneficio a través de esa evaluación que usted realiza en el análisis de inversión. La pregunta es, ¿qué margen de seguridad debe guardarse en el plazo del vencimiento? Toda cuenta las fluctuaciones adversas del flujo de efectivo. O sea, siempre usted tiene que ver el margen de seguridad que tiene su inversión y cómo puede realizar ese flujo de efectivo, ¿verdad? Saber cómo puede saber esos recursos actuar, ¿verdad? En la administración en compensación a riesgo o rentabilidad de este.
Los riesgos relativos implicados en general, cuanto sea al corto plazo o sea a largo plazo de vencimiento, las obligaciones de deuda de una empresa siempre van a ser a mayor, ¿verdad? Y usted siempre, este riesgo no corresponde en cubrir pagos de principal a los intereses, ¿verdad? Sino que cubrir aquella capitalización, pero dentro de este, pues pagando sus intereses acumulados. Suponga que la compañía pide un préstamo a corto plazo o contribuir a la nueva planta. Los flujos de efectivos de la planta no serán suficientes al corto plazo para pagar el préstamo. Y el resultado de la compañía corre riesgo del prestamista, no resuelve el préstamo del vencimiento. O sea, van a haber bastantes obligaciones. Usted puede hacer el flujo de efectivo, como tiene su cuenta, y puede ver también en estos casos que usted no puede pagar, digamos, la obligación de su préstamo, pero puede buscar mecanismos cómo pagarlo y cómo saber esta inversión, utilizarla, ¿verdad? También en este riesgo de refinanciamiento puede reducir en primer lugar lo financiado de la planta o deuda a largo plazo. En este caso, los flujos de efectivo de largos pagos futuros esperados serán suficientes en retirar la deuda de una manera ordenada. Entonces, componerse los fondos de los activos a largo plazo es pedir prestado a corto plazo. Tiene un riesgo, no puede renovar los préstamos. Cuando hablamos de riesgo de refinanciamiento y que le dice la empresa, mire, le vamos a refinanciar, digamos, o usted lo que está haciendo es alargando el tiempo de préstamo y pagando más intereses. Allí está beneficiando al banco. Entonces, lo más correcto es terminar de pagar su deuda, ¿verdad? Y adquirir otra. No, el refinanciamiento en el momento usted le puede decir, le va a ayudar y va a tener más dinero y que lo va a poder reutilizar. Pero si ustedes se fijan, a una tasa mayor. Entonces, hay que saber medir esos puntos. Hay que saber actuar en qué momento va a utilizar esos fondos. Hay que saber invertir ese dinero. Si la compañía llega a enfrentar tiempos difíciles, los acreedores pueden ver la renovación como demasiado riesgosa y demandar el pago de inmediato. La compañía puede ver el tiempo, cuál es el tiempo de ejecución, los acreedores también el tiempo de renovación. Si es demasiado riesgosa, pueden demandar un pago inmediato, solicitarle que le haga el pago del 80% de la inversión. También, además de riesgo de refinanciamiento, existe también la incertidumbre asociada del costo de interés. O sea, como le decía, ¿verdad? El interés es el que le genera como esa ganancia a las partes financieras, ¿verdad? En cuanto la empresa financia una deuda a largo plazo, conoce como precisión los costos de interés o el periodo que necesita dentro de estos fondos. Podemos hablar mucho acerca de las empresas que financian deudas a largo plazo y la precisión de esos costos o utilizando esas estrategias del interés aplicado dentro del tiempo, ¿verdad? Y que le puede beneficiar o le puede afectar dependiendo de cuál sea el nivel de análisis financiero que usted tenga. Hablamos también que una empresa forzada o refinanciar en su deuda a corto plazo es un periodo de la tasa de interés creciente. Podría pagar el costo de interés global más alto
que hubiera tenido que pagar de una deuda a largo plazo contará con desde un principio. O sea, si usted analiza, usted cuenta y dice cuál es la tasa de interés que podría pagar según el costo, a lo largo del tiempo podría analizar cuánto es la deuda que puedo pagar desde un principio, según la tasa que a usted le apliquen, ¿verdad? Ahora bien, en el cuadro de amortización usted puede evaluar si en realidad le conviene o no esta inversión. Por lo tanto, no conocer de costo de préstamo a corto plazo o a futuro representa un riesgo a la compañía. Si usted conoce poco acerca de lo financiero, entonces acarrearía un riesgo si usted toma decisiones aprontadas. Compensación entre riesgo y costo. La diferencia de riesgo de financiamiento a corto plazo debe equilibrarse contra la diferencia de costo de interés. Ahí es donde nosotros evaluamos, ¿verdad? El beneficio que tenemos a largo plazo y a corto plazo y cuáles son las diferencias de los costos que podemos tener o el beneficio que podemos tener. Más probable es que el financiamiento sea costoso, ¿verdad? Ese vencimiento a largo plazo va a llevar un costo mayor que el de corto plazo, ¿verdad? Además de los altos costos del préstamo de largo plazo, la empresa tiene que determinar lo pagado por los intereses de la deuda de los periodos. También existe el margen de seguridad, dependerá de la referencia de riesgo de la administración. Y vemos el esquema, ¿verdad? El nuevo esquema siempre enfocado en los puntos críticos, ¿verdad? Vemos los activos corrientes, los activos fijos, vemos los financiamientos, pero aquí con una pequeña diferencia, ¿verdad? Que en la onda que usted ve ya no está sobre encima del dinero, sino está cambiante, o sea, puede tener beneficios en el corto plazo, pero también puede ser bajada, ¿verdad? De esa inversión de dinero, o sea, quiere decir que usted al realizar los activos corrientes, tener un financiamiento a corto plazo también le puede afectar. ¿Y esto cómo lo puede medir o alcanzar? Dice, entre menos cantidad de financiamiento extemporáneo con pagarés acumulados. O sea, usted tiene que saber que el tiempo lo tiene que medir y tiene que evaluarlo, ¿verdad? Además, el financiamiento es temporario de pagarés acumulados en el caso del 2, ¿verdad? Y usted se fija de la gráfica, ¿verdad? Del lado izquierdo y el lado derecho y ve las clases de situaciones que pasan las empresas, ve que el financiamiento, el que más le está impactando dentro de la compañía en lo que es en relación al tiempo, es el financiamiento a largo plazo. Y el que menos le impacta es al corto plazo. Todo eso está basado en las decisiones y en los flujos de efectivos netos. Y esto ocurre en el pronóstico de pagar a intereses de deuda de excesos. O sea, usted va a evaluar si en realidad vale la pena pagar esos intereses durante el tiempo. En cuanto a la alta sea la recta de financiamiento a largo plazo, más conservadora en la política financiera, en más alta del costo. O sea, dependiendo de la política que usted realice o la decisión que tome, así va a ser la recta de financiamiento a largo plazo y va a tener una recta conservadora o política financiera. Vamos a ver, ya casi son las últimas diapositivas. ¿Me pueden leer este párrafo?
Tenemos 5. Vamos a ver, Reina de la Paz. Puede leer el párrafo. Sí, licenciado. Los activos te dan de... Díganos, repítanos, porfa. Hola. Otro compañero, parece que se le fue el audio. Los activos te dan de comer si dejas de trabajar y los pasivos te comen si dejas de trabajar. Robert Kiyosaki. Imagínense y viendo esa perspectiva, si usted tiene deudas y deja de trabajar, se lo comen los pasivos, ¿verdad? Y cada vez acarrea una deuda más. Pero si usted ha invertido su dinero, ha trabajado mucho durante joven y ha metido ese capital y ve a un futuro esa inversión, pues el día de mañana, cuando ya esté mayor y usted ya haya invertido sus activos, usted va a tener sus ingresos que le van a ayudar a generar ese beneficio a un futuro, ¿verdad? Ya sea en una empresa o sea en la vida propia. Hablamos del vencimiento financiamiento. Podemos ver este cuadrito donde hablamos del vencimiento de activo, hablamos del corto plazo, es temporal y el largo plazo es permanente. Cuando hablamos de esos financiamientos, vamos a ver a corto plazo, vamos a tener riesgo y rentabilidad moderados. O sea, imagínense que a corto plazo usted aplica en las cuentas por cobrar, aplica en los inventarios, el riesgo y la rentabilidad van a ser moderados en el corto plazo y en el largo plazo, en activos a largo plazo, ya sea en inversiones en un terreno, en un edificio, pues va a tener lo que es un riesgo de rentabilidad bajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque prácticamente, si hablamos a largo plazo y hablamos de ese riesgo y rentabilidades bajos, o sea, sí vamos a tener tal vez la ganancia esperada, ¿verdad? Pero tenemos una obligación, digamos, que cubrir y que esta obligación los está diciendo que tenemos que afrontar esa deuda, ¿verdad? Esa deuda a través de ese activo. Ahora bien, si hablamos a largo plazo permanente, porque una cosa es corto plazo temporal y otra es el permanente o activo permanente nos dice que a corto plazo tenemos un riesgo y rentabilidad altos. O sea, imagínense esas inversiones, van a ser altas, ¿verdad? Va a ser ese riesgo alto en tenerlo a corto plazo, invertir ese dinero en financiamiento a corto plazo. Si hablamos a largo plazo, va a ser riesgos moderados, porque a partir que usted mide de largo a largo, digamos, de un activo a largo plazo a un financiamiento a largo plazo, le está dando ese beneficio de esa inversión. Hablamos también de combinar la estructura de pasivos en decisiones de activos corrientes. Hablamos en cuanto de todo lo demás permanece igual en una empresa y sigue la política conservadora de mantener los niveles altos de los activos corrientes deben de estar en la mejor disposición y utilice el éxito de los préstamos a corto plazo y que esto los ayuda y mantiene agresivamente los niveles más bajos de activos corrientes. O sea, dependiendo de la inversión y usted decide, no, es que voy a utilizar los de activos corrientes y voy a ejecutar esta inversión, esta ayuda, ¿verdad? O este beneficio, dependiendo de cuál es que utilice, usted va a tener este beneficio, ¿verdad? La incertidumbre del margen de seguridad. Si la empresa conoce con incertidumbre de demanda de ventas en un futuro,
Los pagos por cobrar resultarán en un programa de producción. O sea, usted tiene que saber cuánto es lo que va a producir, cuánto es el riesgo que va a tener y qué programas va a utilizar dentro del nivel de producción. Organizar el plazo de vencimiento, cuánto es el plazo que va a utilizar de vencimiento y utilizar esos flujos, ¿verdad? Saber a un futuro cuánto es lo que yo voy a invertir. Hablamos también que supongamos en un inicio de la empresa, no puede solicitar préstamo o un improviso de cumplir egresos de efectivos inesperados. Como resultado, pueden ofrecer un margen de seguridad solo en un aumentado en nivel de activos corrientes, especialmente efectivos, y valoraciones comerciales, extendiendo el plazo de vencimiento de financiamiento. Estas acciones afectan la rentabilidad. En el primer caso, los fondos están comprometidos en los activos de rendimiento, rentabilidad bajo y en el resultado de una empresa de pagar intereses, préstamos en periodos de fondos que no se necesitan en una deuda a largo plazo. Que el costo de interés esperado sea más alto que la deuda a largo plazo. El riesgo de rentabilidad es posible que estas tolerancias sea un objetivo para maximizar las riquezas de los accionistas. O sea, si nosotros evaluamos el riesgo y rentabilidad y tomamos una decisión del margen de seguridad, nosotros vamos a decir, bueno, yo no quiero tener mucho riesgo, entonces voy a tener menos rentabilidad, ¿verdad? Pero si yo tengo un riesgo medio, voy a tener utilidad media, dependiendo cuál sea su inversión dentro de los financiamientos. Ahora bien, si la empresa puede pedir préstamos en tiempos de emergencia, el análisis se necesita que modificarse. En ciertas compañías puede establecer líneas de crédito o créditos para resolver o facilitar el dinero en poco tiempo. En cuanto a la compañía, tiene tipos de crédito y los costos agregados en costo de solución, que existen límites y que puede ser prestado según en consideraciones analizadas. Quiere decir que usted puede obtener un beneficio de un préstamo en casos de crisis, en casos que necesite para pagar su deuda o pagar, digamos, la planilla, un ejemplo, pero no tiene que ser permanente, sino que temporal. Y que esto pues le reduzca el nivel de riesgo que puede tener en el presente, pero tomando en cuenta en que tiene que accionar en un tipo de crédito que no sea costoso y tomar mejores soluciones. Bueno, esto sería todo acerca del tema de decisiones de activos y pasivos corrientes. No sé si hay alguna pregunta de parte de ustedes. Bueno, si no hay preguntas, entonces lo dejaríamos hasta aquí. Les voy a dejar una actividad para que ustedes lo tomen en cuenta y lo veríamos hasta la siguiente clase presencial y empezar a estudiar para lo que es el laboratorio. ¿Cuándo sería el Bueno, laboratorio, digamos? lo estaba pensando hacer el miércoles, dependiendo cómo estemos ahí con el conocimiento. El miércoles, porque, espéreme, vamos a ver, no, el jueves, perdón, sería el jueves. Tendremos una clase más y dependiendo cómo estemos ahí de material, vamos a ver si lo hacemos el día jueves. Pero ya hay que empezar a estudiar. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, esto sería todo entonces. Ah, aquí hay una pregunta, vamos a ver. Creería que usted...
¿Creería usted que sería mejor invertir en terrenos a largo plazo, ya que los terrenos suben la valía en los años? Vaya, y vaya, dependiendo. Si usted va a utilizar eso, Reina, para el funcionamiento dentro de la empresa, pues estamos bien. O sea, vaya, digamos que usted tiene efectivo y tiene un efectivo que no lo va a trabajar dentro de la empresa, usted puede adquirir terrenos para que éste agarre valor y los pueda revender y tenga una ganancia. Si va a ser para la utilización de la empresa y usted está teniendo mucha deuda financiera, es mejor pagar la deuda que tiene a corto plazo o la obligación que tiene en el pasivo antes de hacer otra inversión dentro de lo que son los terrenos o corto plazo, porque si usted se va a quiebra, le va a afectar dentro de la carga financiera. No sé si queda un poquito claro, Reina. Sí, licenciado. Está todo Ok. claro. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, entonces hasta aquí llegaríamos. Fue un gusto y feliz noche y bendiciones a todos. ¿Hay otra pregunta? Vamos a ver. Ah, feliz noche, Jorge. Bueno, feliz noche. Bendiciones.